Bienvenidos a su nuevo podcast, Mentes Fuertes con Richie Sede. Y hoy tengo el placer de entrevistar a uno de mis mentores, Oscar Gutiérrez, psicólogo deportivo del equipo de los Boston Red Sox. Oscar, ¿cómo está en este día? Richie, creo que muy feliz. Creo que tiene un valor agregado el estar aquí contigo el día de hoy. Tú y yo ya nos conocemos muchos años. Parece que empezamos a hablar ayer, pero ya hemos hablado que han pasado varios años. Y muy feliz porque estás haciendo algo muy impresionante, algo muy bueno. Y yo creo que es el crear un podcast en español que habla sobre salud mental, psicología del deporte y bueno, emocionado de tener esta conversación contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias. Y quisiera empezar, hábleme un poco acerca de su historia, ¿cómo llegó aquí? Hoy psicólogo deportivo, hábleme acerca de su experiencia para llegar a eso. ¿Qué lo motivó? Bueno, mi mamá es psicóloga y mi mamá también es terapeuta ocupacional. Ya estudió terapeuta ocupacional en Colombia y después psicología en Ecuador. Para serte honesto, yo quise estudiar medicina parte de mi vida y biología marina. Eran mis pasiones cuando era pequeño. Y lo que descubrí fue que en Estados Unidos la medicina no hay esa interacción personal, no hay esa colaboración como existe en nuestros países, que un médico, para serte honesto, yo hace como 8 meses fui a un doctor en República Dominicana, ya que yo viajo frecuentemente y mis suegros son de allá, y fui a un doctor en República Dominicana y hablamos casi una hora. Eso no se ve en Estados Unidos. No, 15 minutos máximos. Es máximo y te vas. Eh, y bueno, a mí me importa mucho la relación, me importa mucho crear una conexión y la psicología me empezó a llamar la atención mientras que me estaba graduando y en el 2005, 4, no me acuerdo, fui a una conferencia de la APA, American Psychological Association, que es de las conferencias más grandes del mundo, si no la más grande del mundo en psicología. Y cuando estaba allá en San Francisco, fui con un muy buen amigo mío que se llama Henry. Él me dijo, mira, aquí hay algo de psicología y deportes, porque a mí siempre me han gustado los deportes. Juego tenis, no soy élite en tenis, pero es una pasión, es como un hobby. Y ahí encontré en esa conferencia una persona que presentó sobre la psicología del deporte y me llamó la atención. En esa época no había LinkedIn, no había Instagram, no había MySpace. De pronto había MySpace, pero yo no lo utilizaba. Y le escribí como 20 emails a varias personas preguntándoles si podría conversar sobre el tema de la psicología del deporte. En ese momento yo estaba viviendo en West Palm Beach, en la Florida. De esos 20 emails, solo dos personas me respondieron. Una quería cobrarme dinero, $100, creo que fue por hablar con ellos, que tú sabes, y tú lo sabes, como estudiante tratar de conseguir $100 para una sola conversación es difícil. Y la otra persona que es un gran amigo, mentor, se llama David da Silva. Él estuvo con los Cubs, él ahora está con Cincinnati Football Club. Me invitó a una academia donde él estaba trabajando que se llama Chris Evert Tennis Academy en Boca Ratón. Y tuve la oportunidad de ir un día y después él me siguió invitando y terminé ese verano, pasé yendo casi todos los días que yo podía a Chris Evert Tennis Academy. Y ahí empezó mi pasión. Y le pregunté a él, a algunas personas que él me presentó, y así empezó mi camino en la psicología del deporte, donde pude combinar mi pasión por esa conexión humana y ayudar a las personas a encontrar esa ficha de su rompecabezas que se llama la psicología del alto rendimiento y que con todos los planes de que ellos puedan ser su mejor versión. Bueno, como estudiante internacional, también experimenté, dificultades así, en la era financiera, pero me llama mucho la atención de cómo usted intentó escribirle a 20 personas, 12 le respondieron y solo una fue la que pudo hacer la conexión. Que es muy valioso eso, que hay muchas personas que quieren una gran meta y solamente le escriben a 3 personas y se rinden. Creo que como inmigrantes, ser testarudos y no Ajá. rendirse, creo que es una cualidad. Yo creo que el sistema, el venir a un país que es una cultura diferente, un lenguaje diferente. Yo llegué a este país a los 16 años, me abrió las oportunidades o los retos de que yo fui el primero en mi familia que fue a una universidad en Estados Unidos, fui el primero que fui a un posgrado en mi familia.
Entonces, para mis hermanos eso significó mucho. Yo tengo dos hermanos menores y entonces eso les abrió unas oportunidades máximas para poder ellos también poder sacar su carrera. O sea, nosotros fuimos como los guinea pigs. Y, por ejemplo, ¿qué desafíos se enfrentó en esa transición? O sea, ¿cómo fue el primero en su familia? Adaptarse a una cultura, un nuevo idioma. ¿Qué desafíos se enfrentó? Obviamente el idioma, yo llegué a los 16 años, como puedes darte cuenta, eh, y mucha gente vive esto. Yo creo que eh, tú que has trabajado con muchachos en el béisbol te das cuenta que más o menos cuando llegan a Estados Unidos es esa misma edad, 16, 17 años, entonces las herramientas de vida, lo que se llaman life skills, el idioma es un reto muy grande, el no entender un sistema. Nosotros venimos de nuestros países un poco más colectivos y en Estados Unidos es un poco más individualista. Aprender a navegar eso, para mí fue muy interesante eso. Yo siempre tuve la fortuna que mis padres me han apoyado incondicionalmente en mi proceso y eso me ha abierto muchas puertas en el sentido de que cuando yo empecé a tomar riesgos y empecé a ver universidades para mi maestría y después mi doctorado, eh, las puertas, mis papás nunca me dijeron, no, no puedes, fue más que todo fue como que, hey, vamos a lograrlo, vamos a encontrar un camino. Y yo creo que ese aporte familiar, el colectivo que estábamos hablando, que te mencioné hace unos minutos, ha sido muy importante. Eso me ha ayudado muchísimo. El conocer gente en el camino, el estar abierto a conversaciones, aprender, ha abierto muchas oportunidades en mi vida. Y yo creo que estando en este momento, con una sociedad tan conectada a través del Internet, de Instagram, a través de TikTok, tiene sus positivos, pero yo creo que una ventaja que me dio mucho fue crear relaciones en persona y tener conversaciones con seres humanos como seres humanos. Creo que eso lo estamos perdiendo un poquito con las redes, pero yo creo que eso me ayudó muchísimo a encontrar el camino. Los retos, obviamente, yo fui a hacer mi maestría en Tallahassee, vivía en West Palm Beach, entonces lejos de mi familia, los extrañaba. El inglés, aprender a hacer investigación en inglés. Pero bueno, poco a poco se me abrieron oportunidades y yo creo que ahorita que uno mira la historia en el pasado, ha sido muy bonita y ha sido llena de muchas felicidades. Y bueno, ese camino me ha llevado aquí ahora a hablar contigo y a estar casado y tener dos hijos maravillosos. Wow, wow. Esa parte de, o sea, los desafíos que enfrentó y lo del idioma, el ser el guinea pig, o sea, me llama mucho la atención cómo básicamente se tiró a nadar y a intentar encontrar soluciones. Y por supuesto, estoy de acuerdo con la conexión humana. Eso es lo que va a perdurar en esta vida tecnológica que tenemos ahora. Y, por ejemplo, ¿qué otros desafíos experimentó, o sea, adaptándose a la cultura, intentando resolver problemas? ¿Qué lo ayudó a vencer esos desafíos? Creo que muchas cosas de mi vida me han llevado a transiciones y yo creo que eso lo hablo mucho con los muchachos en el béisbol profesional. Cómo manejamos transiciones de amateur a profesional, de profesional en Latinoamérica a Estados Unidos, de estar en una base como Sprint Training a ir a un afiliado donde juegas de noche y estás en la ruta. Yo creo que me importa tanto eso porque yo creo que mi vida se ha definido por esas transiciones. Yo soy colombiano de nacimiento y salí a los 7 años a Ecuador y después como te comenté, a los 16 años de Ecuador vinimos a Estados Unidos. Entonces, desde muy pequeño he estado en esa transición, para bien o para mal. Y yo creo que es una conversación que yo siempre tengo, porque yo tengo amigos en Ecuador y obviamente tengo familiares en Colombia. Y tú ves que ellos viven como que la misma vida, algunos que no han salido del país y viven la misma vida y consiste de un día tras otro, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero al transicionar a una pequeña edad, yo creo que la habilidad de tomar riesgos o el deseo de tomar riesgos creció en mí. Y como te dije, sin el apoyo de mis padres y mis hermanos y mi familia hubiese sido muy difícil. Pero yo creo que cuando se abrió la oportunidad de ir a Tallahassee y me aceptaron en Mental Health y después me aceptaron en el programa de Psicología del Deporte, creo que esa transición
no me dio miedo. Entonces yo creo que fue la confianza que ha creado desde pequeño viajar y ese núcleo de apoyo. Y obviamente la fe. Uno tiene fe en Dios, tiene fe en un futuro, hay que ser optimista. Y bueno, y para serte honesto, cuando empecé mi carrera académica en Tallahassee, nunca pensé que iba a trabajar en béisbol. Yo pensé que iba a quedarme en tenis, porque el tenis es mi pasión, y pensé que ese iba a ser mi carrera. Y mira, más de 10 años después, sigo en béisbol. ¿Y cómo llega usted al béisbol? O sea, esa transición y, o sea, un deporte distinto, diferente cultura, en el aspecto de la cultura del béisbol, ¿cómo llega aquí? Muy buena pregunta. Parte del proceso en las primeras etapas de mi carrera, cuando yo hablaba con mentores, ellos me decían, mira, Oscar, tú tienes que hacer una pasantía. Tienes que hacer una pasantía y una pasantía te va a llevar a otra y otra a otra y otra a otra. Entonces, la primera pasantía que yo hice, yo me conecté con gente en Colombia y gente que estaba trabajando haciendo un trabajo muy importante en Colombia en psicología del deporte. Y les dije, mira, este soy yo, me gustaría pasar un verano en Colombia. ¿Será que puedo conectarme contigo, hablar un poquito, ver de la posibilidad de que yo pueda hacer una pasantía con ustedes? Eh, entonces, se me abrieron las oportunidades en Colombia, trabajé con una compañía que en ese momento servía a muchos jóvenes, ayudaban a la Liga de Bogotá de tenis y también de bolos. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con esos dos deportes, sin para que me pagaran. Me fui a Colombia con mi familia, tenía hogar, así que no tuve que pagar hogar, pero toda la transportación, la comida y todo eso, eso salió de mi bolsillo. Y fue una gran oportunidad para saber la importancia y los pocos espacios de psicología del deporte en Latinoamérica en ese momento. Yo creo que no se hablaba mucho de la psicología del deporte en esa época. El siguiente año, durante el año, pude trabajar con el equipo de natación y de tenis femenino de la Universidad de FSU y ambos equipos top 25 en ese momento de la nación, o sea, atletas élites. Y eso me dio la oportunidad para la siguiente verano trabajar y hacer una pasantía en IMG. Entonces, en IMG, cuando yo llegué a IMG, nuevamente, la pasión mía era tenis. Entonces, yo cuando me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo dije tenis. Empecé a trabajar con niños desde 7 años hasta los 16 en los campamentos de verano. Un lugar mágico, un lugar muy hermoso que trae recuerdos muy bellos por la calidad de gente que había ahí. Ahí estaba Justin Sua, estaba Angus Mockford, estaba Vanessa Shannon, David da Silva, ella, había un montón de gente impresionante que han dejado un legado en la psicología del deporte. Y ellos fueron mis mentores por un verano. Eh, entonces, cuando se acabó mi pasantía, yo empecé mi último año y medio de mi doctorado y ahí es cuando uno escribe la tesis de grado. Cuando empecé ese proceso, Justin Sua me llama y me dice, mira, los indios de Cleveland están interesados en entrevistarte y quieren conocerte. Y yo ni idea quién eran los indios de Cleveland. Ya no existen los indios de Cleveland, ahora sí, los Guardianes de Cleveland. Y yo le dije, ok. Entonces hablé con mi profesor. Él me apoyó mucho. Él me dio mucho ánimo y me dijo, mira, entrevista, aprende si es algo que te gusta, si no te gusta, y si lo tomas, puede ser como 1 o 2 años de experiencia, como un postdoc. Y después puedes volver y terminas tu doctorado. Y yo le tomé el consejo a Dr. Greg Chow, que ahorita trabaja con los Dodgers y con los Golden State Warriors y con mucha gente maravillosa. Es impresionante, yo he tenido mentores que hacen Ah, cosas fascinantes. Eh, y tomé el riesgo, entrevisté, en esa época el director del programa se llama Dr. Charlie Mer. Él ha sido uno de los pioneros de la psicología del deporte. Él fue uno de los primeros en crear un departamento dentro del béisbol. Y me enamoré de su idea, me enamoré de cómo él tenía la visión de conectar la psicología del deporte en Latinoamérica, conectar los sistemas que él creó, un hombre con mucha visión de sistemas y algo que yo no sabía, porque cuando hacemos nuestra maestría, nuestro doctorado en psicología del deporte, pensamos en el cliente y más no pensamos en el individual, más no pensamos al macro. Y me encantó esa idea de Charlie y bueno, estuve con Cleveland del 2015 a finales del 2020 y fue una experiencia maravillosa. En ese tiempo, nuevamente viajé muchísimo a Dominicana y ahí fue donde conocí a mi esposa y mira, estamos acá. ¿qué tiempo lleva ya de casado?
Casado el 2018, diciembre, viviendo juntos porque mi esposa vivía en esa época vivía en República Dominicana y después se mudó a Toronto, una mujer más inteligente que yo, ya es ingeniera eléctrica, Raiza, y viviendo juntos desde el 2000, finales del 2020. So, wow, y tienen dos hijos. Sí, Santiago y Sofía. Wow, qué bueno, qué bueno. Y me llama, o sea, veo el patrón o sea, de tomar riesgos y tener personas claves. Ha sido parte de su éxito. Y luego de los Cleveland Guardians, después de ahí, ¿hacia qué equipo fue? Pasó algo muy interesante, eso fue la pandemia. Yo creo que la pandemia nos cambió a todos, para bien o para mal. Desafortunadamente o afortunadamente, porque yo siempre he sido un creyente que Dios te cierra una puerta y te abre una ventana. Eso me lo han dicho mi papá y mi abuela toda la vida. Eh, el contrato que tenía, yo tenía un contrato de 2 años con Cleveland, lo rompieron por la pandemia, por la incertidumbre financiera. Y ese fue un proceso, una transición muy bonita porque me acercó a mi maestría clínica. Cuando estaba en Arizona, en ese momento yo vivía en Arizona, ahorita vivimos en la Florida, con mi esposa, en ese momento difícil de que es perder una posición, pero también lo vimos como una oportunidad y ella me apoyó también y en ese momento empecé a sacar mi licencia como psicólogo clínico en Arizona en el 2021, más o menos. Entonces yo trabajé por unos 6 meses para una clínica en Phoenix, en la cual yo podía tenía mucha gente joven, pero también tenía veteranos de guerra y fue una experiencia muy bonita. Trabajar en salud mental me da eh, como que un propósito más profundo. No es solo ganar juegos, no es solo triunfar en la pelota. Creo que la salud mental es súper importante porque cambia vidas directamente. Entonces, esa fue una experiencia maravillosa. Y cuando estaba en ese proceso, obviamente otros equipos me entrevistaron. Estuve como un año larguito, 1 año y 3 meses, 1 año y medio con los Rojos de Cincinnati. Y después cuando estaba con Cincinnati, los Medias Rojas de Boston me ofrecieron una oportunidad para trabajar con ellos. Y bueno, ha sido una transición muy buena y obviamente lo que aprendí del reto más grande que fue en esa pandemia fue la importancia de conectar la salud mental y el alto rendimiento. Y ahorita tengo una posición muy interesante en el equipo donde estoy, donde puedo hacer ambas, salud mental y alto rendimiento en el estado de la Florida. Y obviamente como solo tengo la licencia en la Florida, lo hago aquí, pero podemos crear sistemas para apoyar muchachos en Dominicana. Tenemos psiquiatras y psicólogos que nos ayudan allá y también en otras partes de Estados Unidos. Oh, wow, esa Mm. parte no me la sabía o sea, de la psicología clínica, o sea, de tener su licencia y todo. Sí. Y, por ejemplo, en mi parte, eh, yo estoy feliz de que tengo las dos, o sea, estoy en este proceso porque, o sea, me da más flexibilidad a no simplemente, oh, hay que darle con la psicología deportiva, o sea, tener la flexibilidad de utilizar más herramientas y lo de la psicología clínica, ir a profundidad, es una de lo que me gusta de esto. So, y dígame, llegó a Boston, ¿cuál ha sido su función durante su tiempo en esta organización y cómo ayuda a los jóvenes latinos? Mira, creo que por obvias razones tengo mucha experiencia en el apoyo y el seguimiento de muchachos latinos, desde antes que lo firmamos. Tú sabes que nosotros tenemos oportunidades en el béisbol de interactuar con jugadores antes que de firmarlos, cuando firman y después a través de su carrera. Para mí ha sido muy importante crear sistemas, no solo el trabajo que yo hago individualmente, sino educar los coaches. Creo que esa es la filosofía de Boston, cómo educamos a los coaches, porque nosotros somos como consultants. Si lo piensas, uno va a cada nivel y dura 5 días al mes, de pronto un poquito más. Y entonces es importante crear sistemas, educar a los coaches en la filosofía de la psicología de alto rendimiento, educar a los coaches cómo cuando un muchacho tiene un problema, si es un problema grave, cómo utilizar los recursos a su disposición para apoyarlo. Obviamente ellos no son psicólogos, pero crear un plan.
Entonces, creo que con Boston, comparado a los otros dos equipos que he tenido la gran oportunidad de crear esos sistemas y apoyar. Mi jefe me ha dado mucha autonomía en Dominicana, crear las conexiones con psiquiatras, con psicólogos, con terapistas, lo mismo aquí en Fort Myers. Y eso nos ha permitido proveer un apoyo que no creo que era tan directo en otros equipos. Creo que había un poquito más complicado. Yo creo que eso ha sido parte de toda la experiencia de todos los psicólogos deportivos que llevamos tiempo en el béisbol. Creo que estamos creando mejores sistemas para crear un balance en la vida de los muchachos y apoyarlos y los coaches también. Wow. ¿Y cómo se ve? O sea, me dijo de los viajes a las Mm. diferentes ligas, Sucursales. Sí. sí, sucursales. ¿Cómo se ve un día en la vida de Oscar? Eh, Bueno, hoy mi día es de ser padre. sí. Mi esposa está en Salt Lake City por trabajo. Como te dije, ella es una mujer más brillante que yo, entonces ella normalmente está en la casa, ella trabaja remoto, pero hoy está viajando. Hoy es un día de padre, así que es un día muy diferente. Durante la temporada requiere viajes. Normalmente yo estoy alrededor de 10 11 días fuera de la casa al mes. Pues paso una semana en Dominicana y una semana en nuestro equipo que es de Low A. Y las otras 2 semanas trabajo aquí en Fort Myers, que tenemos nuestro campamento, tenemos el Sprint Training Facility. Y entonces todas las semanas trabajo, pero tengo la oportunidad única que no todo el mundo en la industria tiene de pasar como 2 semanas larguitas en la casa. Entonces es un reto. Normalmente el otro reto es que en Dominicana y en Fort Myers los juegos son de día y en la otra liga son de noche. Entonces, a veces Wow. los días pueden ser muy largos. A veces tenemos reuniones a las 7 de la mañana, pero yo estoy en el afiliado donde es de noche y me toca levantarme a las 7, tener esas llamadas y después estar con el equipo hasta las 9, 10 de la noche. Que está bien, es algo que amo. Para que yo creo que si no amara tanto la psicología del deporte, si no amara tanto el granito de arena que aportamos, todos los psicólogos deportivos en la vida de los jugadores, no sería tan placentero, pero es algo que amo. Obviamente vemos prácticas, tenemos sesiones de educación grupales e individuales. Normalmente lo mismo que le enseñamos a los jugadores, se lo enseñamos a los coaches para crear un lenguaje común. Exactamente. Que cuando hablamos de resiliencia o hablamos de rutinas prepicheo, cuando hablamos de estar en el momento, todos los coaches sepan como organización, como Boston Red Sox, qué significa. Porque nuestra definición, ya estando en 3 equipos, nuestra definición es un poquito diferente a otros equipos. No es mejor, no es peor, es solo un poquito diferente por el contexto de nuestras necesidades. Entonces, hay charlas grupales, individuales. Yo soy fan de ver a los muchachos cómo practican, hacen sus bullpens los pitchers, cómo hacen la sesión de bateo en las cajas, los jugadores de posición, cómo hacen defensa, los catchers y los jugadores también de posición, cómo hacen defensa. Me gusta ver mucho la práctica porque yo creo que la manera en que tú le prestas atención a la práctica se transfiere al juego. Y son aquellos que toman un enfoque y una cualidad de práctica lo que tienen muchos éxitos en el juego. Entonces, esto me encanta mucho y después el juego es divertirse, es disfrutarlo, apoyar a los muchachos, hacerle un seguimiento, hablar con los coaches y más que todo ser una pieza de apoyo y si hay muchas veces que no me necesitan, solo ser un fan y disfrutar y apoyar a los muchachos. Pero hay veces que tenemos conversaciones importantes durante los juegos. Y gracias por abrir esa respuesta tan honesta, o sea, de la experiencia del trabajo, o sea, tiene sus altas y bajas, pero escucho que usted lo disfruta y por la razón está ahí. Ah, Quisiera saber cómo, viéndolo, vamos a verlo, psicólogo deportivo, ¿cómo ayudan a los jóvenes allá en Dominicana eh, a desarrollar esa parte y cuáles son las debilidades comunes que ven cuando llegan nuevecitos a la academia?
Las debilidades han cambiado un poco. Para que yo empecé a trabajar en el 2015 en el béisbol, eran muy pocos los equipos que tenían psicólogos deportivos que ayudaban en Latinoamérica. Yo me acuerdo una de mis primeras reuniones con los muchachos de ese grupo de trabajo, que yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes ha trabajado con un psicólogo deportivo antes? Y ninguno levantó la mano. Eh, Me acuerdo que este año hice la misma pregunta y varios muchachos han levantado la mano y uno de ellos ha trabajado contigo. Sí, sí. Entonces, eso está súper fenomenal. Que ha habido un entendimiento social y entre las academias antes de firmar del trabajo del psicólogo deportivo. Entonces, ya los muchachos tienen una experiencia, ya no es un tabú. Cuando yo empecé, el psicólogo es para los locos. Ujú, Y yo creo que hay que ser un poquito loco para jugar este deporte y para la carrera que tenemos. Esto no es para gente normal. Positivo, un texto positivo. Eh, ujú. pero yo creo que a medida de los años se ha normalizado esa conversación de salud mental y de psicología del deporte. Y entonces los retos son un poquito diferentes. Entonces los retos no es empezar desde cero y empezarle a hablar a los muchachos de qué es la psicología y cómo eso afecta tu rendimiento en práctica y en juego, sino se ha basado ahora, ok, ¿cuál es la filosofía de Boston? ¿Qué es lo que estamos tratando de ubicar? Nosotros, como te dije, tenemos el acceso. La semana pasada estaba en Dominicana y tuve la oportunidad de los muchachos que vamos a firmar en enero. Entonces ya los muchachos llegan, cuando llegan, ya el motor está encendido, ya estamos trabajando y eso es súper importante. Yo creo que uno de los retos más grandes de la transición de ser amateur a profesional es la manera en que los muchachos entrenan y compiten antes de firmar. Antes de competir, si tú sabes de béisbol, si tu audiencia sabe de béisbol, sabe que hay un medio ambiente de que son los tryouts. Todavía son prospectos, todavía no han firmado y entonces es vamos a correr rápido, vamos a parar y vamos a batear. No se juega mucho juego, o sea, el juego es más individualizado. Es como yo, Oscar Gutiérrez, sobresalgo sobre ti, Rich, como pitcher o como bateador. Ahora estamos jugando colectivamente. Ahora cada jugador ya está firmado y tiene un plan individualizado, sea en defensa, en bateo, en picheo. Entonces, es como ellos transforman su mentalidad de tryout a tener una mentalidad profesional en el sentido de que necesitas una mentalidad de crecimiento. eh, Otro reto más grande es que cuando los muchachos son jóvenes, los coaches le dicen qué hacer y le dicen, mira, esto se hace así, 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 y no es como una comunicación de two ways, es más, Ujú. sí, señor, y yo creo que eso lo hablo mucho en Latinoamérica. eh, la importancia de tú como jugador, porque en Estados Unidos es así, tú vas a jugar en Estados Unidos, como tú jugador, tener una opinión sobre tu desarrollo, una opinión que sea respetuosa, una opinión que se fundamente en algo, pero tener una conversación en vez de decir sí, 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 sino decir sí, ¿por qué? Wow, sí, eso crea la independencia de tener responsabilidad propia en cómo va a ser su rutina, independientemente si hay un entrenador o no. Que ese es el siguiente paso, o sea, cómo ellos se adaptan o sea, a los cambios culturales. A mí me pasó similar cuando vine a Estados Unidos a jugar béisbol. Me pasó eso, que el entrenador hacía el énfasis en trabajar en equipo y que teníamos que, o sea, trabajar para anotar carreras. Y me tomó un tiempo poder hacer esa mentalidad de simplemente hacer tryout y hacer lo mejor para mí, para yo romper y demostrar que yo soy el duro. Esa parte, eso sí, eso me tomó mucho tiempo, bajar la guardia, hacer la transición. Me imagino que lo ve muy común eso usted. Sí, y como te dije, la ventaja de tenerlos antes a los muchachos un par de días al mes o cada varios meses que vengan a la academia y poder hablar con ellos, ha permitido que ellos bajen la guardia un poco y que sean más receptivos, que tengan una mentalidad de crecimiento, que tengan o entender su misión de vida y cómo eso se conecta con las acciones diarias. Mira, porque la realidad es que 50% de los jugadores que firmamos internacionalmente no salen de Dominicana. Y de los jugadores que firmamos internacionalmente, solamente un 3 a 4% llegan a tener un día en Grandes Ligas. O sea, el porcentaje es muy poco. Ujú. O sea, es muy poco.
Y ese es el reto. Y yo creo que la ventaja competitiva que estamos buscando como equipos, como Medias Rojas, es que ese en vez de ser 4% sea un 5 6%. Y yo estoy muy orgulloso por el equipo que yo trabajo porque eh, tienen en Grandes Ligas, tienen un gran número de muchachos que salieron desde Dominicana y llevaron ese camino y llegaron a Grandes Ligas, así sea con nosotros o con otros equipos. Entonces, cada vez que un muchacho de las Wow. Medias Rojas llega a Grandes Ligas, sea con nosotros o con otro equipo, especialmente de Latinoamérica, es algo muy bonito y es algo muy bello que coaches que llevan ahí muchos más años que yo sienten un orgullo porque sabemos el reto y lo difícil que es llegar hasta allá arriba. Me imagino la emoción, o sea, de verlo de abajo y llegar a la cima es muy difícil Mm. y suena como, o sea, algo que lo llena de satisfacción. Ah, ¿Y cuáles son sus herramientas de psicología deportiva que le gusta usar de manera más constante? Yo soy un gran creyente de ACT, Mm, mm. entonces para mí es súper importante entender un poquito eh, la Acceptance and commitment importancia, therapy, pero no sé cómo perdón, se dice en español. sí. Terapia de aceptación y compromiso. Eh, Yo creo que yo, educado en Estados Unidos, fue muy basado en las variables de cognitivas y de Mm, entender cómo nuestros pensamientos afectan nuestros comportamientos y nuestras emociones, que eso es CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Y durante muchos años yo creí que eso era muy importante y era bueno. Todavía sigo creyendo que es súper importante. Pero cuando tú llegas a ACT, hace un enfoque muy importante en entender tus valores y entender por qué haces tú las cosas y también entender la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Mindfulness, being present. Y para mí eso no tiene precio. Creo que entre más leo y más aprendo la psicología del deporte, más entendemos que si tú tienes una habilidad para estar en el aquí y en el ahora, sea nuestra entrevista o los jugadores jugando o estando en clase o alguien trabajando con su jefe, si tú estás aquí en el ahora, la probabilidad de que tú traigas la mejor versión tuya, sea lo que sea que estés haciendo, es más elevado que si estás distraído. Y eso toma tiempo, eso toma esfuerzo, eso toma práctica. Prestar atención no es fácil y especialmente cuando estamos en una sociedad donde tenemos los celulares que nos distraen consistentemente y es una sociedad de distracción. Nos alejamos de nuestro propósito, nos alejamos de nuestra felicidad, nos alejamos de las metas que queremos lograr y cada día, cada momento tomamos una decisión que nos aleja de nuestros valores y visión o nos acerca de nuestros valores y visión. Esa es una de las varias pilares de ACT, de Acceptance and Commitment Therapy, que me gusta muchísimo. Ese enfoque en el estar aquí en la hora y se aplica mucho a los muchachos. Siempre tenemos mm, esta visión errónea de que más es mejor, ¿no? Ah, tengo que coger 20 swings hoy. No, yo no voy a coger 20, voy a coger 50. No, yo no voy a coger 50, voy a coger 100 swings. Y terminas lesionándote. Entonces, la realidad es, de pronto tú solo necesitas coger 10 swings, pero enfocado, 10 swings de calidad, que no sean solo por hacer números, sino por calidad. Y entonces, nuevamente, nosotros venimos de Latinoamérica donde pensamos que es más es mejor. ¿Sabes qué? Voy a hacer otro sprint. Voy a hacer otro sprint. Y los muchachos van a las dunas de Baní y hacen otro sprint en la lomita. Y lo hacen otro en la temporada muerta. Y después cuando hacen el cuarto o el quinto se me lesionan en vez de entender, ¿sabes qué? Este sprint que voy a hacer, este pick, esta carrera que voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí. Entonces, es esa calidad. Yo creo que por eso ACT es tan importante. También ACT se basa en la acción. ¿Cuál es la acción que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Cuando tú estás en la competición, el pitcher no le importa si te sientes bien o te sientes mal. El pitcher quiere sacar su out. Entonces, como bateador, tienes que hacer tu acción. ¿Cuál es mi acción? No, tengo que tener un buen plan. Tengo que, tú sabes qué, enfocarme en mi respiración porque tengo que anticipar la pelota. ¿Va a ser una bola o va a ser un strike? Entonces,
ok, cuando voy a hacer el swing, lo estoy haciendo un swing a un picheo que yo quiero o a un picheo que no quiero. Entonces esas son las acciones y yo creo que esas herramientas psicológicas se aplican mucho a lo que hacemos. Y tú sabes que los muchachos entre más jóvenes, más distraídos son. Entonces enseñarles nuevamente a cómo prestar atención, cómo utilizar una respiración diafragmática, cómo practicar mindfulness cuando estás comiendo, cuando estás hablando con alguien, cuando estás hablando con tu familia en el teléfono, ¿no? Porque hay muchos muchachos que están hablando con su familia y están chequeando Instagram. Sí, mamá, te amo, ajá, ajá, y no están enfocados en lo que tienen que hacer. Y está bien, son jóvenes, ellos no deben saber eso todavía, pero parte de lo que nosotros instituimos como los pilares de la educación de psicología del deporte es esa habilidad de estar en el aquí y en el ahora. Usted dice eso de esa mentalidad de más es mejor. O sea, me está recordando, o sea, cómo yo tenía esa mentalidad, de Ujú. cómo era esa perspectiva, pero ahora que lo escucho y reflexiono, y con ya la experiencia aquí, me doy cuenta de que no, es básicamente tener la consistencia y el enfoque para hacerlo mejor calidad sobre cantidad, básicamente. Wow, no, esa es mi misión, poder ayudar a entrenadores de las ligas allá en Dominicana y en toda América Latina a tener herramientas, o sea, herramientas de cómo hacer un cambio en esa mentalidad y me hace muy feliz escuchar de cómo tienen la filosofía de los sistemas, porque al final los sistemas se esparcen más rápido que solamente en el individuo para comunicar un mensaje, o sea, en la misma línea. So, estoy feliz. Ojo, Richie, no estoy hablando que no hay que trabajar duro, no estoy diciendo que no hay que ponerle énfasis. El propósito, y si tú ves la psicología de alto rendimiento y expertos en cualquier mundo, en cualquier aspecto, sea atlético, sea podcast, sea lo que sea, ellos tienen muchas repeticiones y tienen más de 10 años de experiencia, lo que se llama práctica deliberada. Entonces, es importante que lo tienes que hacer. O sea, no hay manera de que tú evadas trabajar duro, pero hay un momento en que estás trabajando inteligentemente y hay un momento que te estás poniendo en riesgo. Entonces, Ah, entender la diferencia. sí, por supuesto. Y pasa bueno, usted más que yo lo sabe, que hay jugadores que, por ejemplo, están en AA y solamente le hace falta un poquito de ajuste para poder llegar a grandes ligas. Ujú. Entonces, la gran diferencia es cómo ellos saben que no es trabajar más duro, es un pequeño ajuste para poder establecerse arriba. O sea, en eso, los márgenes pequeños, básicamente. Eso es cómo nos podemos enfocar en eso, porque trae mayor resultado a la larga. So, ¿y qué otras herramientas? So, gracias por la respiración, ACT, ¿qué más? ¿Qué más? Mindfulness. Creo que el optimismo que es parte de nuestra cultura y del migrante, creo que la fe, no Mm. te estoy diciendo que tienes que ser un religioso devoto, de ir a la iglesia todos los días. No, no creo. Pero yo creo que hay algo muy bello en la cultura dominicana que a mí me encanta. Mi esposa es dominicana y es esa alegría y esa fe. ¿No? Yo creo que estaba hablando con un amigo la semana pasada y su esposa es de Los Ángeles y estamos hablando de esa interacción porque ella está viviendo ahí en Juan Dolio y me estaba diciendo ella, y yo le estaba compartiendo a ella cómo a mí me encanta llegar a Dominicana y la felicidad y la alegría de su gente. O sea, apenas tú aterrizas, la gente, ¡eh, llegamos! Ey, eso es una experiencia brutal, me encanta. Y es como que estás agradecido con la vida, ¿no? Entonces tú te das cuenta y tú te ves que hay sistemas políticos malos, no voy a hablar ni de política, hay sistemas de seguridad muy malos. Tú sabes, en nuestros países, en Colombia, en Ecuador, donde yo he vivido, la delincuencia es más alta que en Estados Unidos. Las vías son feas. Si tú no estás en una zona turística, no te dan la misma atención que si vives en un barrio. Eh, y tú lo sabes. Entonces, yo creo, y es lo mismo en Colombia, es lo mismo en Ecuador, esos son países que van en vía de desarrollo y desafortunadamente como el gobierno o los sistemas no nos proveen eso, internamente tú tienes que tener fe en algo.
sea en Dios, fe en salir adelante, lo que sea. Pero yo creo que si tú sin ese optimismo y sin esa fe es muy difícil sobrellevar todos los obstáculos que te van a llevar a Grandes Ligas. O la versión o la mejor versión tuya. No todos los muchachos van a llegar a Grandes Ligas. Algunos llegan a AA, algunos no salen de Dominicana, pero te ayuda el deporte te da muchas herramientas para sobrellevar obstáculos fuera de la pelota. Entonces yo creo que sin ese optimismo, sin creer en algo más grande, yo creo que aquí es donde a mí me encanta hablar contigo, porque tú eres alguien que uno de sus valores es la fe en Dios, ¿no? Y es súper Amén. importante para ti. Y yo Sí. creo que para ti y para mí es donde la psicología, la salud mental, la fe en Dios, todo se intersecta. Y para los muchachos latinos eso es súper importante. Para los muchachos americanos también. Hay muchos muchachos que vienen con unas bases muy fuertes sobre su espiritualidad, su religión, y ellos, eso es el pilar para salir adelante. Y tú te das cuenta, y yo les doy un reto, des en cuenta de esas personas alrededor suyas que creen en algo más. No, no te estoy hablando solamente de religión, hay gente que es optimista y es atea, pero que creen en algo más y es superior a ti mismo. Normalmente cuando viene adversidad, ellos o ellas pueden manejar esa adversidad de una manera más eficiente. Y eso pasa en el deporte. El deporte es solo adversidad. Si tú eres un excelente bateador, tú bateas 3 de 10. Y eso es muy... Es un Y eso saludable. es chistoso. Wow. Me recuerda, o sea, gracias por mencionar eso. O sea, la fe para mí fue fundamental. Es parte de mi historia, cómo llegué aquí, todo lo que he alcanzado. Y me hizo sentir muy feliz cuando vi uno de los prospectos de ustedes, Miguelito, que tenía un tape y tenía su versículo bíblico y me recordó mis tiempos, o sea, de cómo la fe también yo la instruí mi dinámica de juego. O sea, papá Dios, cuídeme, libre me lesión, Ujú, nos fuimos. Entonces, eso es algo que es único y que da una fuerza exterior cuando vengan las dificultades. ujú. Quita un poco de presión, eso diría yo, en, en enfrentar los obstáculos. Y mira, hablando de obstáculos, los últimos años ha sido muy difícil para nuestros jugadores venezolanos. Desafortunadamente por la situación política, desafortunadamente por la situación de inseguridad. Y yo me acuerdo el año pasado cuando hubo un problema político, o antepasado, perdón, hubo un periodo político de inestabilidad muy grande, donde hubo muchas manifestaciones en Venezuela, hubieron muchos problemas. Decidimos sentar a los muchachos venezolanos y hablar de su situación. Hubieron lágrimas, hubieron muchos momentos difíciles, pero algo que yo vi de de varios muchachos, era lo mismo que tú decías, en la gorra escribían un versículo, se ponían un tape, se ponían un versículo o ponían el nombre de una persona que murió, un familiar o de su mamá o de su papá, y es esa fe por algo mayor, que tú tienes razón, o sea, eh, hay muchos obstáculos. La vida es bella por los obstáculos que nos das, pero a veces los obstáculos son muy difíciles y necesitamos un chin de energía extra. Y a veces esa es la chin de energía que nos ayuda a sobrellevar esos obstáculos. Así que yo creo que es algo que no se habla mucho, pero es muy importante si tú quieres entender la cultura latina y quieres entender de cómo nuestras creencias nos ayudan a sobrellevar los retos de ser un inmigrante y también un atleta de alto rendimiento. Juan, ok, nos quedan 5 minutos. Me gustaría saber si hay un entrenador que esté escuchando este podcast o algún joven que quiere ser psicólogo deportivo, ¿cuál sería su consejo? O sea, cosas que deben de tener en su caja de herramientas para utilizar con atletas o obstáculos que van a enfrentar y cómo enfrentarlos. Buena pregunta, hay varios ángulos. Yo creo que si tú hablas con algún nutricionista alguna vez te van a decir que tú eres lo que comes, ¿no? O si vas a donde un doctor te van a decir tú eres lo que comes. Creo que nuestra industria, la analogía de eso es tú eres lo que lees, o los podcasts que escuchas, o los TED Talks. Yo le recomiendo a todo el mundo, mira, tú tienes que tener parte de esa mentalidad de crecimiento que estamos hablando, es ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? ¿Qué libros están leyendo la gente que yo admiro? Y ahora con redes sociales eso es muy fácil de ver. O sea, si tú quieres saber, no sé, Tom Brady, qué ha leído, o si quieres saber Messi, qué escucha, tú lo puedes googlear y es muy fácil.
te recomiendo, o sea, no te digo que tienes que leerte 12 libros al año, pero empezar con uno o dos. Yo creo que esa fue parte crucial de mi desarrollo. Fue cuando entendí, y créeme, y tú lo sabes, en la universidad uno lee demasiado. Ujú. Y nos la pasamos Yo- leyendo y leyendo y leyendo. A mí se me olvidó leer por placer. Y no fue que empecé mi maestría. Un poquito antes de empezar a mi maestría, leí el libro de Andre Agassi, Open. Y Andre Agassi, en mi época, un tenista muy famoso de Estados Unidos, una historia muy bella. Y creo que la idea principal de ese libro es que él no le gustaba el tenis. Y aún así se convirtió en uno de los mejores del mundo. Y ganó muchos Grand Slams. Y ese libro me lo leí como en 2 días. ¿Por qué? Porque me obsesioné y me encantó. Yo creo que es el único libro que me he leído tan rápido, pero ahí como que se despertó la chispa y empecé a leer otros libros, escuchar podcasts. Yo soy alguien que me encanta aprender. Me encanta aprender. Yo escucho tu podcast, escucho muchos podcasts y también la rutina mía de viajar me permite que en un avión puedo escuchar un audiobook, en un avión puedo llevar un libro, leer, cuando estoy manejando, puedo leer, escuchar, y me gusta aprender. Entonces, yo creo, yo que lo que me he dado cuenta, la gente que triunfa en esta industria, en muchas industrias, tiene un apetito para crecer y mejorar. Esa es una. Segundo, conéctate, no tengas miedo. Mándale un email a alguien por LinkedIn. Mucha gente, yo creo que te conocí a ti en las redes sociales. No, no sí, no tengas miedo a conectarte con la gente. Hay veces que yo me he podido sentar con gente y otras veces que no. Y hay gente que sigue intentando y lo logramos. Hay otra gente que desafortunadamente el ritmo de la vida es muy difícil, pero toma esos riesgos y conéctate con gente. Tú no tienes que reinventar la rueda. Pregunta, hey, ¿qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo creo que parte de mi carrera fue, que ha sido brillante, es en estos últimos años que he conocido, como habíamos hablado antes, la intersección entre salud mental, alto rendimiento, calidad de vida y un atleta que puede llegar a su potencial. Eh, entonces yo les digo a la gente, mira, ustedes pueden hacer un gran trabajo si trabajas en la salud mental, tú puedes hacer un buen trabajo si navegas la psicología del deporte, pero hay pocas personas que son bilingües como tú, muy pocas personas que son bilingües como tú, que hacen salud mental y alto rendimiento, o sea, diferénciate de los demás. ¿Y qué puedes diferenciar? Yo creo que tú has tenido la oportunidad de traer gente a tu podcast que son muy especializados en cierta área y eso es lo que lo diferencia. No es solo hablar español. El trabajo que yo tengo y los años que yo tengo en béisbol no es porque yo hablo español. Ojalá fuese tan fácil. Es por muchos aspectos, pero yo creo que esas y conectarte han sido muy importantes para mí. Wow. Y me gusta terminar con esta pregunta, o sea, si hubo un consejo que alguien le dio que lo motivó para hacer cambios en su vida, ¿cuál fue? Para que impacta a nuestra audiencia. Uy, yo soy muy malo pensando así. Yo Ya no te lo, puedo. lo puse en Esa, el esa spot. Esa pregunta es muy difícil para mí, porque nosotros como seres humanos somos una historia de muchos eventos, ¿no? Yo no estaría aquí sin los sacrificios de mis padres y mis abuelos y las lecciones que aprendí. Eh, lo que yo he aprendido en esta industria es que las personas con las cuales trabajamos son rompecabezas. Eh, y entre más tú aprendas de las personas, tú vas poniendo piecitas del rompecabezas. Y nuestro trabajo como psicólogos, psicólogos deportivos, es aportar a que esas rompecabezas la persona lo pueda resolver con las preguntas que hacemos. Entonces, alguna vez alguien me dijo eso, la importancia del trabajo que tú haces se basa en tus preguntas. Entonces, la importancia de hacer las preguntas que tú has tenido hoy han sido preparadas, las trabajaste, tienes un formato, te ha ayudado a que puedes ir más de lo superficial y más profundo en esta conversación. Y lo mismo pasa en terapia, lo mismo pasa en psicología del alto rendimiento. Yo no creo en esa idea de ser un motivational speaker, de venir acá y dar un discurso bonito y que eso va a cambiar. No, no, no. La psicología toma mucho tiempo, toman años. Perdón que te robe un minuto extra, pero yo le estaba comentando a alguien, cuando yo estaba en Cleveland, yo empecé a trabajar con un prospecto desde Dominicana y el prospecto pasaron 3, 4 años y un año llegó a Sprint Training, pero con otra mentalidad, brillante.
Y yo me pongo a hablar con él y yo, wow, y yo por dentro estoy pensando, mira, el trabajo que llevo 4 años por fin se está viendo, el pelado está bien. Y entonces un día lo invito a mi oficina y le digo, mira, ¿qué ha cambiado? Me encanta cómo estás pensando, ¿qué ha cambiado? Y me dice, Óscar, a que no te conté, discúlpame. Estuve en Venezuela y trabajé con una terapista de arte y fui capaz de resolver muchos conflictos internos y yo por dentro me destruí. Yo por dentro como que mi ego, como que cónchale, pero y el trabajo que tú y yo hicimos, o sea, me desmoralizó, mi ego me afectó mucho. eh, y entonces yo salgo de esa conversación, en vez de estar feliz con él, como que fue un aspecto no tan bueno en mi carrera. Y voy a hablar con mi jefe, con mi mentor, Charlie, y me acuerdo que él me dijo, Oscar, fenomenal. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si el muchacho está hablando que consiguió cambio, fue con otra persona. Y me dice, te apuesto que si tú no hubieses hablado tanto con él por 4 años, él no hubiese estado listo para tener ese momento terapéutico que le hubiese ayudado. Y mira, eso cambió mi Mm, mente. O sea, yo no estoy esperando jamás que en una conversación, cuando alguien lo entrevista, que llegan a Grandes Ligas, que diga mi nombre. No, el trabajo que nosotros hacemos nadie se da cuenta, el trabajo que nosotros hacemos es detrás de las luces y el espectáculo. Y yo creo que si tú quieres hacer este trabajo, es súper importante que entiendas eso también. qué historia, está dura. Eh, Gracias por compartirla porque es parte de esto, compartir historias que sean memorables y que puedan cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad. Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast. Si usted llegó a este momento del podcast, por favor denle like, suscríbese y deje su comentario en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.